Hoy vamos a presentar la inteligencia como mediadora del aprendizaje y no como instrumento de vigilancia. Nuestro grupo está conformado por Arbey Andrés Pérez Guerrero y mi persona, Dora Isabel Mestre Sepúlveda. Somos estudiantes de la especialización en Pedagogía y Docencia de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas de la Fundación Universitaria del Área Andina. Para la asignatura Teorías Pedagógicas Contemporáneas, vamos a iniciar primeramente explicando un poco sobre la inteligencia artificial en la educación, la cual plantea desafíos éticos, plantea una pedagogía formativa. Por tanto, esta presentación propone pasar de una lógica de control y vigilancia hacia lo que es una perspectiva de acompañamiento pedagógico, en donde la IA sea entendida como esa herramienta que fortalece el aprendizaje, la reflexión crítica y esa construcción conjunta del conocimiento. Los autores Paulo Freire, Michel Foucault y Jürgen Habermas reflexionaban sobre lo que es el papel docente, el estudiante y las instituciones educativas frente a la era de las nuevas tecnologías. Entonces, primeramente vamos a explicar el problema, ¿sí? La racionalidad técnica en la escuela. La escuela se basa principalmente en lo que es el control y la vigilancia. Se menciona en esa prohibición absoluta de la IA de su uso exclusivo de detectores de plagio y de las evaluaciones punitivas que reflejan una racionalidad técnica, lo cual prioriza lo que es la disciplina sobre el aprendizaje. Ahora bien, el autor Foucault en el año 2002 mencionaba que las instituciones modernas suelen emplear mecanismos de vigilancia para regular las conductas, pero cuando la educación se centra únicamente en controlar, en vigilar, se limita a lo que es ese diálogo pedagógico y a esas oportunidades para lo que es el aprendizaje significativo. Entonces, se explica ahora lo que va del control al diálogo y lo que son esas bases conceptuales. Vamos a exponer lo que es ese paradigma educativo, el cual fue criticado por el autor Alfonso Cárdenas, en la figura del maestro gendarme, como podemos observar en esta imagen, es decir, el docente ejerce un control permanente sobre sus estudiantes. Pero el autor Habermas en el año 1987 propuso la acción comunicativa en donde el aprendizaje se construye mediante el diálogo, ¿sí? Mediante la argumentación y el entendimiento mutuo. En este contexto, la inteligencia artificial debe ser esa oportunidad para fortalecer lo que es la comunicación y no para aumentar la vigilancia. Vamos ahora entonces a explicar, en base a lo anteriormente mencionado, los 7 principios que orientan este protocolo. Estos principios buscan garantizar un uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la educación.
Entonces se destaca la transparencia, ¿sí? La honestidad académica, la responsabilidad compartida, el respeto por la autoría, lo que es la inclusión digital, lo que es el pensamiento crítico y la supervisión humana. Todos estos elementos coinciden con la orientación que, según la UNESCO, en el 2023 señaló que la tecnología debe utilizarse con criterios éticos y siempre al servicio de los procesos educativos. Entonces, vamos a pasar ahora a explicar el estudiante, sujeto activo del aprendizaje. El estudiante no es un receptor pasivo de esta información. El estudiante es protagonista de su propio proceso de aprendizaje, de su proceso formativo. El estudiante tiene derechos de cómo recibir esa orientación sobre lo que es el uso de la inteligencia artificial. Pero entonces el estudiante también tiene las responsabilidades de verificar la información, de reconocer cuándo se utilizan esas herramientas. Lo anteriormente mencionado, entonces, se relaciona con la pedagogía del autor Paulo Freire en el 2005. Él defendió lo que es la educación basada en la participación y la construcción crítica del conocimiento. Entonces, el docente como mediador pedagógico juega un papel fundamental, porque entonces el docente debe transformarse. Más que vigilar, el docente debe orientar. Más que sancionar, el docente debe acompañar. El docente debe diseñar experiencias de aprendizaje significativo, en donde esas experiencias fomenten lo que es el pensamiento crítico, a cómo utilizar la inteligencia artificial como un recurso pedagógico. En el año 1978, Vygotsky mencionaba que el aprendizaje ocurre gracias a la mediación social y cultural. Y esa función sigue siendo fundamental en la actualidad de lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué se permite y qué no? Todo esto debemos saber qué se permite y qué no se permite con la inteligencia artificial en el aula. Siempre se permitirá que se generen ideas para resolver las dudas que surjan durante el proceso de aprendizaje, organizar esa información y apoyar a los procesos de investigación, además de facilitar la colaboración. ¿Qué no se permite? Sustituir completamente los trabajos académicos, presentarlos sin una respuesta y una revisión crítica antes. Utilizar la inteligencia artificial para engañar las evidencias o falsear las evidencias de aprendizaje. La IA es un apoyo y no sustituirá nunca el pensamiento y el uso declarado y reflexivo, orientando al aprendizaje original de la persona. Metodologías que potencian el uso ético de la inteligencia artificial son basadas en aprendizajes y retos, debates argumentativos y portafolios reflexivos, además de proyectos colaborativos. Esta metodología potencia el uso de la inteligencia artificial. Para un uso ético podemos utilizar los 5 pasos de la inteligencia artificial, como son la declaración y uso de la información, explicar cómo se describe la herramienta y su uso y con qué propósito se establece, analizar críticamente y verificar siempre la información obtenida, integrar aportes propios y complementar con reflexiones, experiencias y criterio personal.
retroalimentar siempre y conservar al docente sobre el propósito de estos resultados. Una norma ética para el futuro de la educación de la inteligencia artificial es que toda herramienta de inteligencia artificial usada en el aula se deberá enfocar siempre en el aprendizaje y en la reflexión crítica del diálogo pedagógico, ya que la IA no es una amenaza y el diálogo supera siempre la vigilancia, fomentando cuidados críticos capaces de usar la inteligencia artificial con responsabilidad y ética. Ya sabemos que la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo, pero si todos la usamos con responsabilidad y una ética, puede ser y siempre será nuestro mejor aliado. Muchas gracias por su atención.